Muy bien, estamos de regreso para los que recibieron el curso de módulo de competitividad hace unos minutos y para los que solo se conectan en esta clase porque no reciben la anterior, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a otra semana más, ya estamos en la semana 8. Eso significa que vamos llegando a la mitad de las clases, porque recordemos que son 16 clases las que usted recibe, un fin de semana de parciales, 2 fines de semana de parciales y el examen final para que sean 17 semanas. Algunos estudiantes escribieron al correo que tuvieron problemas para realizar sus exámenes, que no enviaron a tiempo su nota, o mejor dicho, no enviaron a tiempo su examen. Entiendo que hay estudiantes que tienen los recursos necesarios para poder recibir sus clases. Recordemos que hay estudiantes que no tienen esos recursos que otros sí cuentan. Por ejemplo, un estudiante que tiene internet residencial, se le facilita más poder recibir sus clases, hacer sus exámenes, enviarlos, pero hay personas que no, hay personas que viven en el área rural, que tienen que ir a comprar recargas cada fin de semana para poder recibir su clase. Otros van a los cafés internet, ahí pasan todo el día incómodos, por supuesto, recibiendo su clase. Otros que tienen que buscar señal. Yo soy testigo de algunos estudiantes que en los lugares donde viven tienen que irse a colocar debajo de un árbol porque solo debajo de ese árbol hay señal. Fuera de otro lugar no hay señal, entonces sí se les dificulta bastante y posiblemente todos esos factores impidieron que enviara el examen en el momento preciso. Recordemos que antes de los parciales se les dieron ciertas instrucciones de cómo tenía que trabajar, pero no hay que culpar que no lo hizo bien, sino hay tantas situaciones como las que le comentaba. Y según leí un documento, ustedes parece que va a haber una evaluación extraordinaria o extemporánea, no sé cómo le llaman a esa clase de evaluaciones, se me olvidó en este momento, pero va a haber una oportunidad para aquellos que no lograron enviar y para los que enviaron, sí, ¿verdad? No, no, si sacó 10 puntos, no va a decir, voy a mandar otra vez, tal vez y saco 20. No, para ellos no. Entonces, lo más indicado acá es que se comunique en la sede, a la sede a la cual usted pertenece para que le den mayor información sobre eso. Y yo solo les estoy diciendo lo que vi, pero no es oficial, entonces mejor consulte a la sede y le van a dar una respuesta más acertada al problema que usted está teniendo respecto al no haber enviado la tarea, el examen. Muy bien, vamos a iniciar con el curso de moral y ética profesionales. Estamos en la clase correspondiente a la semana 8, les decía, ya vamos a la mitad. Los temas que vamos a ver hoy es conciencia moral, análisis de la legislación sobre la moral y la ética en Guatemala. Y mi nombre, como usted se recuerda, es Macario, mis apellidos del Cid Morales. Y ya vamos juntos hasta la semana 8. Espero que las notas de los parciales reflejen en realidad lo que ustedes han aprendido de esto.
y esto es importante que ustedes lo reciban para poder ir sumando a ese conocimiento que los va a llevar a ser buenos profesionales, profesionales en cualquiera de las áreas que ustedes hayan escogido. Así es que vamos a iniciar y como es costumbre, es necesario poder mencionar los objetivos de la clase. El objetivo de la clase es desarrollar habilidades para el análisis de la legislación sobre la moral y ética en Guatemala. Vamos a ver primero qué es conciencia para poder llegar a la parte donde vamos a hacer un pequeño análisis donde usted mismo lo va a hacer en su casa. Yo solo voy a dar las herramientas necesarias para que podamos comprobar si en realidad se cumplen las normas morales o la ética en la legislación de leyes que van a regular nuestra conducta. Entonces, avanzamos conforme a esto que es importante poderlo ver en esta clase. Primero vamos a ver qué es conciencia. Yo no sé en realidad cuál es el conocimiento que usted tiene respecto a esto. Y existen varios tipos de conciencia según lo que se puede ver en algunos libros. Tenemos, hay conciencia donde la persona actúa, o mejor dicho, la persona reflexiona después después de haber cometido o después de haber hecho la acción. Hay personas que tienen una conciencia que durante la acción los pone a reflexionar. Ahí hay personas que antes de la acción reflexionan y ya no lo realizan. Entonces, yo no sé cuál es el tipo de conciencia que ustedes tienen, cada uno de ustedes, si son de aquellas personas que se arrepienten después de haber hecho la acción, que no se sienten bien cuando están haciendo la acción, y que lo piensan antes de realizar la acción y no la realizan. Entonces, esos son los tipos de conciencia. Se ha dicho que la conciencia es la voz interna de Dios, que es a través de la conciencia que Dios nos habla, que Dios nos corrige y que Dios nos somete en un orden cuando estamos en desorden. Eso es lo que dicen muchas personas respecto a la conciencia, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de los expertos, qué es conciencia, y para eso nos vamos a ir al diccionario de la Real Academia Española y podemos ver que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Vamos a quedarnos acá. ¿Qué es el conocimiento? Conocimiento es toda la información que nosotros hemos recibido y almacenado en nuestra mente a través de un proceso de aprendizaje. Podría ser también de forma empírica o de forma científica. Eso es conocimiento. Entonces, quiere decir que prácticamente es la información que yo tengo en la mente sobre qué es el bien y qué es el mal. El gran problema de esto es cuál es la fuente de donde yo recibí el significado o la definición del bien y del mal, porque posiblemente no sea una fuente tan confiable. Entonces, eso sí es importante, no solo decir, es el conocimiento del bien y del mal, pero ¿quién me dio esa información? Eso es trascendental. Entonces, dice conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Vean, esto de enjuiciar tal vez lo van a entender mejor los que están estudiando derecho, pero enjuiciar dentro del contexto es poder evaluar
desde la lupa de la moral si lo que estoy haciendo es bueno o es malo, pero juega un papel importante aquello que ya está establecido en la mente de cada uno de nosotros. Por eso dice conocimiento. Primero inicia con conocimiento. ¿Qué conoce usted como bien y mal? ¿Qué le han enseñado a usted? Usted es de aquellas personas que tiene a sus hijos y cuando su hijo le dice, mami le regalo o papi le regalo un pan a mi compañero, entonces usted dice, bueno, yo me sacrifiqué por preparar el pan a mi hijo, me levanté de madrugada para preparar el pan y para que él solo venga y lo regale, entonces eso no está bien. Ojo lo que estoy diciendo. Usted dice, eso no está bien, entonces le digo que no. Entonces le dice a su hijo, no, no se lo regales, comételo vos y a mí me costó. Entonces, usted lo ve que no está bien que su hijo regale el pan porque a usted le costó. Pero en realidad, ¿qué es lo que practica su hijo al regalar el pan? Está practicando la generosidad y usted le está impidiendo que él sea generoso. Por eso es que dicen muchos que el amar es parte de nuestra naturaleza y el odiar es enseñado. El amar es nuestra naturaleza y el odiar es enseñado. Usted le está enseñando a su hijo a que haga el mal prácticamente. ¿Por qué? Porque usted no está practicando la generosidad. Usted lo está viendo desde su egocentrismo. Usted es egocéntrico o egocéntrica. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo desde el punto de vista que a usted le costó y no ve la acción que su hijo está haciendo, donde va a ir practicando la generosidad, algo que hoy en día nos hace mucha falta en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es el niño? No lo va a regalar, entonces usted ya le está formando en que lo que está haciendo él es malo, entonces la información que tiene sobre el bien y el mal, entonces para él mal es regalar algo y bien es retener algo. Entonces, prácticamente hay que tener mucho cuidado cuál es el conocimiento que tenemos sobre el bien y el mal. Por ejemplo, como aquí estamos formando profesionales y tenemos que contextualizar, cuando a usted le dicen que haga un trabajo que no está dentro de la ley, entonces, para usted eso es bien. ¿Por qué? Porque va a recibir dinero, va a recibir una cierta cantidad de dinero, pero desde el punto de vista de la moral está mal. Entonces, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. ¿Cuáles son las fuentes de información que nosotros recibimos? Porque toda esa información que nosotros recibimos se convierten en paradigmas, se convierten en estructuras mentales que después los practicamos constantemente. De aquí viene la palabra costumbres. Por eso es que moral es el conjunto de costumbres, normas y reglas que van a regular nuestra conducta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la fuente de mi conocimiento? Ahora, vamos en el otro párrafo. Dice, es es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Cuando usted se conoce a sí mismo y conoce el entorno, entonces se puede decir que eso es estar consciente de la realidad. Por ejemplo, cuando dice el conocimiento de un ser, ojo, porque dice ser, según la ontología, el ser está compuesto de alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Son tres componentes del ser, no de la persona. Por eso se toma aquí el ser, porque la conciencia es algo interno, es algo que no se puede ver,
pero sí se puede reflejar a través de nuestras acciones. Cuando yo estoy, cuando yo me conozco, yo entiendo por qué existe y por qué existe el entorno, entonces yo soy consciente. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. El organismo soy yo, el organismo. Yo recibo estímulos internos y yo puedo recibir estímulos externos. Por esa razón, alguien dijo que lo que ven tus ojos no afecte lo que has determinado en tu corazón, cuando algo es interno. Si usted está seguro de qué es el bien y lo que va a hacer, y su interior le dice que haga el bien, entonces usted está utilizando su conciencia. Pero cuando algo del exterior le dice que haga algo malo, pero su interior le dice que haga algo bueno, entonces ahí vamos a tener un serio problema y es donde entran en juego los principios y valores, porque cuando hay principios y hay valores, todo lo de afuera que se considere malo, no me van a poder mover a realizarlo. Yo no sé si ya los hice bolas con todas estas palabras, pero es importante poder entender esto de la conciencia. Hay diferencia entre una conciencia moral y una psicológica. Vamos a ver, existe diferencia entre conciencia psicológica y conciencia moral. Vamos a ver cuál es la diferencia y por favor, aquí me voy a detener un poco. Dice, conciencia psicológica son todos aquellos actos conscientes que nos hacen reflexionar o darnos cuenta de lo que hacemos en todas nuestras tareas. Ojo, ojo. Ahora veamos qué es conciencia moral. Son aquellos actos conscientes que nos hacen reflexionar sobre nuestras acciones. Pero, a ese pero póngale atención, porque ese pero cambia lo que se viene leyendo. Ahora veamos aquí, tanto la psicológica como la moral. Aquí dice son, si usted se da cuenta en las dos dice son, porque no es solo uno. En la otra dice, aquí dice todos. Ojo, en esta no dice todos. Desde ese punto de vista vamos viendo la diferencia. Ahora, aquí dice aquellos, aquí también dice aquellos. En este dice actos, aquí también dice actos. En esta dice conscientes, aquí también dice conscientes. Aquí dice que, aquí también dice que. Aquí dice nos, aquí también dice nos, para que vaya viendo esa diferencia que existe entre la psicológica y la moral. Y aquí dice hacen, también dice hacen. Aquí dice reflexionar, también aquí aparece la palabra reflexionar. Aquí dice o darnos cuenta, en esta no dice. Entonces dice reflexionar sobre, aquí es darnos cuentas, aquí es sobre nuestras acciones. Aquí ya no dice, aquí dice darnos cuenta de lo que hacemos en todas nuestras tareas. Aquí dice sobre nuestras acciones. Es como verlo más, es como verlo desde otro punto de vista superior a esto. Entonces aquí dice o darnos cuenta de lo que hacemos en nuestras tareas, pero aquí dice sobre nuestras acciones. Cambia, aquí dice tareas, aquí dice acciones. Desde ese punto de vista ya vamos viendo la diferencia entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. Si usted me está poniendo atención, ya va encontrando la diferencia. Si usted está haciendo otra cosa, entonces no ha entendido y ni me va a entender lo que estoy tratando de explicar cuando comparo las palabras que componen la definición de la conciencia psicológica y la conciencia moral. Solo les recuerdo que hoy no hay partidos, por tal razón usted no tiene que estar viendo la televisión, usted tiene que estar viendo la clase.
Entonces, ahora aquí tengo sobre nuestras acciones, pero ese pero me cambia lo que se viene hablando, porque el pero se utiliza para, para, para un contraste de lo que se viene hablando. Pero además, ojo, además de qué, además de todo esto que se viene hablando y además de esto que está acá, o mejor dicho, todo eso, pero hay algo más. ¿Y qué es eso que hay de más? Hay una valoración moral. ¿Por qué? Porque se va a valorar desde el punto de vista de la moral. Justifica racionalmente, vamos a ver, hay una valoración moral justifica racionalmente en función de unas normas. O mejor dicho, se justifica racionalmente en función de unas normas, no todas las normas. Entonces, quiere decir que aquí voy a usar la razón, voy a usar esa facultad que tengo como ser humano para poder valorar en realidad lo que hago desde un punto de vista moral. Si lo que estoy haciendo es correcto, si estoy obedeciendo esas normas. No dice de todas las normas, en función de unas normas. Por ejemplo, si en la empresa donde usted trabaja le ponen, tiene a su jefe, es un ejemplo, es lo que se me viene a la mente. Si en la empresa donde usted trabaja, su jefe le dice que hagan trances juntos, esa es la palabra que se utiliza, o que hagan algo adicional, algo que no está permitido dentro de las normas de la empresa, pero que él lo impone como norma a todo aquel trabajador que va a estar con él, que tienen que falsificar facturas para poder extraer, tomar dinero de la empresa. Eso es lo que se me viene a la mente. Pero usted tiene normas, normas como ser humano, normas que usted adquirió por ser un profesional. Y usted le dice a esa persona, no, no lo puedo hacer. Usted es mi jefe, usted tiene esas normas aquí en la empresa, pero yo tengo mis normas, que esas normas me hacen ser un profesional. Cuando nosotros aprendamos a obedecer esas normas, entonces nuestra sociedad va a cambiar. Cuando nosotros aprendamos a escuchar nuestra voz interior, entonces nuestra sociedad va a cambiar. Entonces, aquí, regresando a esto, usted no va a obedecer las normas que él establece. ¿Por qué? Porque usted ya tiene sus normas y esas normas van enfocadas a cumplir con ciertos valores. Son normas que usted aprendió, que usted practica y que usted lo llevan a ser una persona diferente. Bueno, hasta ahí espero que se haya entendido. Vamos avanzando. Vamos a ver aquí la norma dentro de la conciencia moral. Hay dos tipos. Existen dos tipos de conciencia moral. Está la conciencia heterónoma. Heterónoma o heteronomía. Es aquella conciencia que obedece a las normas de su entorno social y cultural. Repito, es aquella conciencia que obedece a las normas de su entorno social y cultural. Son aquellas normas que ha establecido la ley, que ha establecido la sociedad, que forman parte de una cultura de un lugar. Y la conciencia autónoma o autonomía es aquella conciencia que se impone a sí misma las normas, intentando su universalización para todas las personas. En otras palabras, en la primera, usted obedece a las normas. La conciencia le dice obedece, 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 obedece. Usted llega a un hospital, por ejemplo, y en ese hospital hay una norma, en ese hospital, lo primero que entra a hacer a ese lugar
o mejor dicho, cuando entra a ese lugar, usted ve algo que está en la pared que le hace así. Hay una persona, una enfermera que le hace así. Entonces usted lo entiende, que le está diciendo que debe permanecer callado en ese lugar. Y todos están callados porque ahí está, silencio, no hable. En todas partes de la sala donde usted está esperando hay diferentes enunciados, reglas, mejor dicho, que le dicen cómo se debe comportar en ese lugar y usted las obedece. Pero si no hay nada en ese lugar, no hay nada en ese lugar y usted sabe que tiene que permanecer callado y usted se impuso esa norma de que debe permanecer callado y cuando alguien le está hablando le dice silencio, permanezca callado y usted está con pena que o preocupado que los demás no hacen silencio y usted dice, pero ¿por qué no hacen silencio? Pero ¿por qué no se callan si están en una sala de espera de un hospital? Y usted comienza a ver, pero por qué no pusieron algo que diga que se calle la gente, que haga silencio? Entonces usted comienza a frustrarse porque quiere que todas las personas puedan obedecer a una norma que surgió en la mente de usted porque usted consideró que era importante permanecer callado en ese lugar. Entonces son aquellas normas que yo mismo me las impongo para poder regular mi conducta y quisiera que las otras personas actuaran de acuerdo a como yo actúo. Eso es interesante. Yo no sé si usted es de esas personas y eso es frustrante cuando uno quiere que las demás personas hagan lo que uno hace. En otras palabras, las personas en la primera, las personas están acostumbradas a que les digan externamente qué es lo que deben hacer para que su conciencia pueda reaccionar. Y en esta autónoma, usted, en usted mismo, internamente, surge lo que tiene que hacer. Y lo más frustrante de esto es que usted quiere que las demás personas hagan lo mismo que usted pensó hacer. Esto es importante. Bueno, vamos a más adelante. Vamos a ver el origen de la conciencia moral. Porque estamos en eso. La conciencia moral no es algo añadido a la persona, no es algo que la persona lo aprendió, sino que es la misma persona expresándose en su dinamismo esencial para la plenitud de un ser. Ojo, repito, ¿qué es un ser? Según la ontología, eso me corrige si no es la ontología, pero yo sé que eso es, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ese es el ser. Dice, la conciencia moral no es algo añadido a la persona, según el autor que se consultó. Recuerden que todo esto no es mío, esto se consulta y uno lee más para poder enriquecer esto y eso es lo que uno les está diciendo. Algunas cosas sí son escritas por uno. La conciencia moral no es algo añadido a la persona, sino que es la misma persona expresándose en su dinamismo esencial, la esencia de la persona hacia la plenitud de su ser. Es todo el ser, es la esencia del ser humano. Las normas de la sociedad y los preceptos de carácter religioso constituyen puntos de referencia para integrar el acuerdo de valores con el que opera la conciencia moral. Bueno, primero definamos qué es referencia y qué es acuerdo. Pero aquí habla de preceptos de normas sociales y preceptos de carácter religioso. Eso quiere decir que tanto las normas que la sociedad ha impuesto como los preceptos religiosos son aquellos que me van a servir de punto de referencia para poder llegar a un acuerdo con ellos y poder
operar. En otras palabras, las normas que están establecidas y lo que me ha enseñado la religión no me van a permitir hacer lo que yo quiera hacer en cuanto al mal. Bueno, avanzamos, solo tengo 10 minutos para terminar y aquí falta bastante. Tenemos ahora cuándo y cómo surge la conciencia moral en cada persona. Esto aparece con el uso de la razón. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en la clase lo que era la moral, la inmoral y lo amoral? Entonces, vimos todo eso y nos dimos cuenta que una persona es amoral cuando no tiene uso de sus facultades mentales. En este caso hablamos de la razón, que son facultades que el ser humano tiene para poder saber qué es bueno y qué es malo. Entonces aparece con el uso de la razón. Según el autor que se consultó, cuando el niño es capaz de razonar, empieza a distinguir entre el bien y el mal. Por eso les decía, por eso les daba el ejemplo del niño al principio. Pero más que todo, comienza a aparecer la conciencia cuando el individuo empieza a vivir y a actuar como persona, cuando va desarrollando capacidad valorativa. En otras palabras, cuando va adquiriendo ciertos valores y comienza a practicarlos. Alguien dijo que la conciencia moral se va enriqueciendo conforme se va alcanzando la madurez. Porque recuerden que cuando alguien es inmaduro, no se sujeta a ciertas reglas. Y según los científicos, que al menos los que yo he consultado, los documentos que he consultado, dice que el hombre llega a su madurez, su cerebro llega a la madurez a los 25 años. La mujer es más, llega antes a esa madurez cuando piensa diferente y bueno, hay algunos que nunca llegan a ser maduros, pero ya ese es otro asunto. Bueno, entonces aparece la conciencia moral. Por eso es importante el niño. Y por eso es que el Señor dijo, me voy a meter a hablar un poquito de esto, no para meterlo en religión ni nada de eso, porque esto es bastante delicado cuando uno lo habla, pero lo voy a parafrasear. Cuando llegan donde estaba el Señor, se le acercan unos niños y Él le dice a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales, no dice de los niños, sino que dice de los tales es el reino de Dios. Entonces, de los tales, esa palabra tales es importante ponerle atención, porque yo entiendo que dice que de los que se hacen semejante a los niños, de ellos es el reino. ¿Por qué? Porque un niño aprende. Por esa razón, yo les he dicho, muchos de ustedes cuando iniciaron, no muchos, sino que todos ustedes, cuando iniciaron su vida universitaria, ustedes eran niños en cuanto a la educación superior. En esa formación académica, ustedes estaban naciendo. Desde el momento que usted se fue a inscribir y comenzó sus primeros años de universidad, estaba naciendo un ingeniero. A estas alturas, nosotros ya tenemos personas adolescentes en cuanto a la vida universitaria para que lleguen a ser personas maduras cuando se gradúen. Entonces, por esa razón, usted tiene que en cuanto al aprendizaje, usted tiene que tener una mentalidad de niño. ¿Por qué dejamos de aprender nosotros? ¿Por qué dejamos de aprender? Dejamos de aprender porque dejamos de preguntar. Si usted tiene niños en su casa, si usted tiene sobrinos, si usted tiene
hermanitos, si tiene hijos, fíjese que hay o mejor dicho, dese cuenta que existe una etapa de la vida donde el niño pregunta y en esa constante interrogación que hace el niño, aprende. Pero nosotros cuando llegamos a la adolescencia, dejamos de preguntar y por ende dejamos de aprender. Bueno, vamos a ver legislación, porque es el otro tema que tiene que ver con la legislación. La legislación es un conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o un sector determinado. El otro tema que estamos a trabajar aquí es este. Lo dejé de último. Análisis de la legislación sobre la moral y la ética en Guatemala. Y aquí aparece la legislación. Mi pregunta aquí es para comenzar el análisis y usted lo va a terminar en su casa porque usted se va a hacer preguntas y se va a dar las respuestas. La legislación es un conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o de un sector determinado. Esa es una legislación. Existen legislaciones en cuanto a la recaudación de impuestos. Existe una legislación educativa, existe una legislación ambiental y aquí no me dejan mentir los que estudian ingeniería, que tienen que estudiar la legislación ambiental. Pero aquí el análisis que vamos a ver es desde la perspectiva de la moral y la ética. En realidad, las leyes que se han establecido son desde el punto de vista de la moral o de la ética, se cumple con eso, se hacen las leyes para favorecer a un grupo determinado o para poder, se hace para satisfacer a un grupo determinado o para la sociedad entera. Eso tengo que ver. ¿Quién es el que legisla? Si es una persona moral, si es una persona ética, si esa legislación va enfocado hacia el bien común. Eso usted como estudiante tiene que tener esa capacidad de poder analizar si en realidad las leyes favorecen al bien común o solo a un grupo social. Gracias a la legislación se puede organizar un determinado sector y un país en su conjunto. Se trata de un conjunto de normas y reglas que hacen posible regular y organizar la vida de las personas en determinados campos. Por eso les decía, en el campo de la educación, de la legislación y todo eso. Muy bien. Entonces, la ley, eso ya lo vimos en las clases anteriores, dice regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Una de las normas jurídicas dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia. Muy bien. Estado, ya vimos que es estado en la conferencia grabada. Me quiero quedar aquí en los últimos 2 minutos que faltan. Análisis de la legislación sobre la moral y ética en Guatemala. Señores, alguien dijo que si se cumplen aquellas personas que cumplen las reglas, que cumplen las normas de un país, se deben considerar ciudadanos. De lo contrario, no. Ahora, la pregunta aquí es la que les dije hace un momento y el análisis lo va a hacer usted como estudiante. En realidad, las leyes en Guatemala se hacen para un sector o para toda la sociedad. Toda la sociedad, toda la nación sale beneficiada con la aprobación de algunas leyes o solamente un grupo social. Yo no les estoy diciendo nada que vaya en contra de las leyes, yo solo estoy haciendo conciencia, que usted utilice su conciencia moral para poder examinar la legislación.
Usted ya sabe de leyes, si usted está estudiando derecho, ya sabe leyes. Si usted está estudiando cualquier carrera, ya sabe las leyes, porque el administrador de empresas estudia las leyes, el código de trabajo. El que, el que estudia derecho estudia las leyes, todas las leyes que existen. El que estudia ingeniería tiene que estudiar leyes. El que estudia arquitectura, ¿por qué? Porque en las construcciones tiene que obedecer ciertas leyes. Entonces, todos estamos sujetos a esas leyes, pero en realidad, ¿puedo encontrar moral y ética en esas leyes? Eso se lo dejo a usted. Así es que hasta aquí llego por cuestiones de tiempo. Usted tiene que refaccionar, después regresar a la otra clase. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver la próxima clase dentro de 15 días. Así es que muchas gracias, feliz Semana Santa y ojo, ojo, todavía estamos en pandemia, pase encerradito en su casa, que nada le va a pasar, haga un buen almuerzo el otro domingo, disfrute con su familia, si tiene una piscina inflable, inflela y báñese en su casa, en los lugares turísticos está lleno de gente y corre riesgo. La vida es tan maravillosa que hay que seguir viviendo, hay que seguir disfrutando, hay que seguir aprendiendo sobre todo. Hasta la próxima.